Mayo 11. Salomón se convierte en rey. Reseña. Hechos ya todos los preparativos, es solo cuestión de tiempo antes de que muera David y Salomón ascienda al trono como rey. Pero cuando el poder pende de un hilo, suelen ser común que los que buscan el poder intenten tomarlo por sus propios medios. Tal es el caso de Adonías, que intenta un golpe sin derramamiento de sangre. Sin embargo, una rápida respuesta de Natán y Betsabé evitan que el intento tenga éxito. Comenzamos. La salud de David se debilita. Primero de Reyes 1, del 1 al 4 en Jerusalén. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven, aún virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunem una hermosa joven llamada Abisac, y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías intenta un golpe. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Adonías, el hijo de Jaquit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo, y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención, ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto, y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiadá, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Sohelet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los hombres importantes, y tampoco a su hermano Salomón. Natán le avisa a Betsabé. Primero de Reyes capítulo 1, del 11 al 14. Entonces Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿Ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Haggit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile: ¿recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono? ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé aconseja a David. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 15 al 27. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como éste ya era muy anciano, Abisac la sunamita lo atendía en todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, y el rey le preguntó: ¿te pasa algo? Betsabé le respondió: Su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías se ha proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono.
Si su majestad no se pronuncia al respecto, cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada, y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, mientras decía: ¿Su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono? Porque hoy está celebrando un gran banquete. Ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. En este momento están comiendo y bebiendo con él, mientras gritan: «¡Viva Adonías, nuestro rey!». Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? Promesa a Betsabé. Primero de Reyes, capítulo 1, 28 al 31. El rey mandó llamar a Betsabé, y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento: «Juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí, y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa». Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo, y haciendo una reverencia dijo: «Que su majestad, el rey David, viva por siempre». Se dan instrucciones a Sadoc. Primera de Reyes 1, del 32 al 37. Luego el rey David dijo: «Que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada». Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: «Llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón, y llévenlo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: «¡Viva el rey Salomón!». Después de eso, ustedes lo escoltarán, y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá». Benaías, hijo de Joiada, dijo entonces al rey: «Así será, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón, y que haga prosperar su reino aún más que el reinado de su majestad, el rey David». Salomón se convierte en rey. Primero de Reyes, capítulo 1, 38 al 40. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los cretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara, y luego partieron rumbo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: «¡Viva el rey Salomón!». Enseguida todo el pueblo lo siguió, mientras cantaba alegremente al son de las flautas. Era tal el alborozo que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías oye hablar de la coronación. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 41 al 48. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia. Y cuando Joab escuchó las trompetas, preguntó: «¿Por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo?». No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Al verlo, Adonías le dijo: «Adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias». Y Jonatán le dijo: «La noticia es que nuestro señor el rey David acaba de nombrar rey a Salomón». El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, y a los cretenses y peleteos que montaran a Salomón sobre su propia mula. Y ellos así lo hicieron, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite
y lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad, y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Y los siervos del rey fueron a nuestro señor, el rey David, diciendo: que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que el de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama, y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono. Adonías se somete a Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 1, 49 al 53. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblando de miedo se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón. Ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo: si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaron del santuario. Y cuando Adonías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo: vete a tu casa. La última profecía de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo del 1 al 7. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesse. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo, pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. Las últimas palabras dichas a Salomón. Primero de Reyes capítulo 2, versículo 1 al 9. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo, y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruya, y lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter. Los mató y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barzillai, el Gaaladita. Quiero que los sientes a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. En cuanto a Simei, hijo de Gera, el benjaminita de Bahurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayim,
también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría. Pero ahora él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. Muerte de David. Primero de Reyes 2:10, Primero de Crónicas 29:28, en el año 971 a.C. Reyes. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Crónicas. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Registros del reinado de David. Primero de Crónicas 29, versículos 29 y 30. Los hechos del rey David, tanto los primeros como los últimos, están escritos en el libro de Crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y con todo lo que le aconteció a él y a Israel y a todos los reinos de aquellas tierras. El reinado de Salomón. Primero de Crónicas 29, del 23 al 25, se repite en Primero de Reyes 2:12, en Segundo de Crónicas 1:1, en el año 971 a.C. Salomón ocupó el trono del Señor en lugar de David su padre, y fue prosperado. Y todo Israel le juró obediencia. Todos los jefes y poderosos y todos los hijos del rey David rindieron homenaje al rey Salomón. Y el Señor lo engrandeció en extremo ante todo Israel, y fue tal la gloria de su reino que ningún rey la tuvo antes de él en Israel.